buenos días a todos y a todas. Mi nombre es María Trinidad Castro, soy la directora ejecutiva del World Energy Council Web Chile. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y les cuento que represento a una organización presente en más de 80 países a lo largo del mundo, donde promovemos un sector energético más sustentable y sostenible centrado en el mayor bienestar de las personas. Y hoy, esta mañana, junto al Centro de Energía de la Universidad Católica de Chile, estamos muy contentos de encontrarnos con ustedes para conversar acerca de un gran desafío de nuestro sistema, los desafíos para un mercado flexible en nuestro país. Y para esto nos encontramos esta mañana con nuestros panelistas, expertos en esta materia, con quienes podremos iluminar nuestra conversación. Esta mañana comenzaremos entonces con la presentación del señor Enzo Sauma, director del Centro de Energía de la Universidad Católica de Chile y académico de la Facultad de Ingeniería de la misma Casa de Estudio. Muy bienvenido, Enzo, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Trinidad, por la invitación y por la oportunidad de presentar. Voy a compartir pantalla. Espero que ahí estén viendo la presentación. Perfecto. Es una presentación muy breve para motivar un poco el tema y hablar justamente de la flexibilidad que necesitamos en el sistema chileno. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué necesitamos flexibilidad? ¿Cierto? ¿Por qué necesitamos un sistema flexible? Y la respuesta tiene que ver con la penetración masiva de energías renovables variables, principalmente eólica y solar, que son las que han sido más económicas, más baratas en el mundo y por lo tanto las que se han masificado. Y para poder explicar eso, por ejemplo, este gráfico muestra la velocidad del viento durante un mes, que es septiembre del año 2009, en una zona de Los Vilos donde hay un parque eólico. Y cada una de estas líneas, cada uno de estos colores es un día, ¿cierto? De 0 hasta 24 horas, con la velocidad de los vientos. Y bien, si ustedes ven que el promedio es bastante estable, si uno ve el promedio en septiembre, cada día es muy variable. Sin embargo, la demanda queremos que se mantenga, ¿cierto? Queremos que esté la luz siempre prendida. Y por lo tanto, para poder tener esta energía renovable, esta energía eólica, si se masifica, necesitamos tener un respaldo que garantice que si deja de soplar el viento, igual va a haber alguien que va a proveer esa energía. Y el problema de la energía eólica es que es bastante variable, bastante difícil de predecir. Pero la energía solar, a pesar de que es bastante más fácil de predecir, tenemos en el norte de Chile, ¿cierto?, más de 330 días despejados del año, por lo tanto es bastante fácil saber cuánta energía podemos producir con energía solar. Igual con certeza sabemos que al atardecer se va a ir el sol y no vamos a tener energía solar, ¿cierto? Y se da un gráfico parecido a esto. De hecho, esto es un gráfico sacado del Sistema Eléctrico Nacional. Entonces, fíjense que acá la curva verde es la energía eólica, que la estamos considerando bastante estable, es decir, estamos dejando un poco de lado el problema que vimos recién. La curva azul es la demanda, la curva amarilla es la energía solar, por temas de valores. Los números, ¿cierto?, relacionados con la demanda y demanda neta están acá a la izquierda, y la cantidad de energía eólica y solar están a la derecha, porque tienen magnitudes distintas. Pero lo que quiero mostrar acá es que si nosotros a esta curva de demanda, que es la azul, le restamos la energía renovable variable, es decir, le restamos la energía solar producida y la energía eólica, nos queda lo que se llama la demanda neta, que es esta curva roja. Y esta curva roja típicamente, ¿cierto?, tiene una bajada importante cuando sale el sol, en la medida que hay alta energía solar, y después una subida importante cuando se va el sol. Y esta curva roja, ¿cierto?, por la forma que tiene, se conoce como la curva del pato. Y mientras más energía solar, más crece la guata del pato, por decirlo de esa forma. Aquí está la curva del pato, ¿cierto? Mientras más energía solar tenemos, más abajo llega este estómago del pato. Y eso tiene los problemas de que, como decía, necesitamos una rampa de bajada que se llama
aquí cuando sale el sol en forma importante y una rampa de subida cuando se va el sol. Y eso también es flexibilidad, ¿cierto? Necesitamos esa flexibilidad al salir el sol y al atardecer cuando se va el sol. Y la pregunta es, bueno, ¿quién provee esa flexibilidad? ¿Cierto? Y esa flexibilidad se puede dar de distintas formas. Hoy en día nos dan las centrales térmicas, las centrales ciclo combinado, ¿cierto? De gas natural. También lo pueden dar las carboneras, las centrales a petróleo, etc. También lo pueden dar las centrales hidráulicas. Pero uno de los problemas que tenemos hoy día con que lo provean las centrales hidráulicas es que si cada vez se masifica más, necesitamos más disponibilidad de las centrales hidráulicas, y justamente uno de los problemas que tenemos hoy en día es la sequía, el hecho que el cambio climático hace que cada año tenemos un 1% menos de agua disponible. Entonces eso hace poco probable que las centrales hidráulicas sean la gran fuente de flexibilidad en el Chile del 2050. Entonces hoy día estamos confiando en las centrales térmicas, ¿cierto? De ahí después conversaremos, por ejemplo, de la situación que estamos viviendo hoy en día, donde justamente las centrales térmicas están proveyendo de esa flexibilidad y están casi al límite. Y la pregunta uno debería decir, bueno, ¿cómo más puedo dar esa flexibilidad? ¿Cierto? Y hay otras formas. Puede ser con almacenamiento, puede ser con gestión de la demanda. El tema es que hoy en día el almacenamiento y la gestión de la demanda todavía no son tan costo efectivos como las centrales térmicas. Entonces, desde un punto de vista económico, es mucho más barato proveer flexibilidad con centrales térmicas que con almacenamiento. Ahora, proveerla con centrales térmicas tiene sus complicaciones. Porque, por ejemplo, una central a carbón, no puedo prenderla y apagarla a cada rato cuando se me ocurre, ¿cierto? Deja soplar el viento, la prendo, sopla el viento, la apago, o sale el sol, ¿cierto? La apago, se pone el sol, la prendo. De hecho, la carbonera demora un par de horas al menos en apagarse y en prenderse, y además es costoso y más contaminante cuando se prende y se apaga a cada rato. Eso es lo que se llama el ciclaje. Y acá justamente está un gráfico, por ejemplo, de cómo en la curva roja es cómo aumentó, ¿cierto?, entre el 2010 y el 2016 la generación solar y eólica, y cómo aumentó el ciclaje. El ciclaje de prendido y apagado es este azul oscuro, y el ciclaje de rampa y subida de la central a ciclo combinado es este de acá. Y esto se da a ciclo combinado y se da a carbón también. Se da menos a carbón, como les decía, prendido y apagado, porque requiere de todo este tiempo extra, pero en las rampas se da muchísimo. Y este ciclaje implica, como les decía, mayores costos para estas térmicas, implica mayor contaminación, ¿cierto? Contaminan más cuando están ciclando estas térmicas. Entonces es un problema, ¿cierto? Además, si una térmica va a estar como en lo que se llama el mínimo técnico, es decir, a un mínimo nivel, esperando que lo llamen, también es muy importante para esa técnica saber cómo van a remunerar. Si lo van a remunerar solo por energía, capaz que no cubra todos sus costos. Entonces también hay un tema ahí de cómo se va a remunerar este ciclaje o estos servicios de estar disponibles, ¿cierto?, para, en caso que lo llamen, que son lo que se llaman los servicios complementarios. Entonces, esa es como la situación hoy en día, ¿cierto? Tenemos las centrales térmicas que están proveyendo esa flexibilidad porque son más económicas que los otros mecanismos. Pero la pregunta, ¿cierto?, más allá de la flexibilidad que estamos viendo hoy, es cómo avanzamos para tener un sistema, no sé si 100%, pero muy cercano, ¿cierto?, 90 y tantos % ojalá de energía renovable en el 2050. Y ahí creo que tenemos que avanzar fuertemente en dos direcciones. La primera es el almacenamiento. El almacenamiento, ¿cierto?, hoy día es más costoso que las térmicas, pero todos los pronósticos dan a entender que entre el 2025 y 2030, en algún minuto, el almacenamiento puede llegar a ser competitivo, y ahí podría darse un cambio total en lo que es la flexibilidad, porque el almacenamiento podría dar esa flexibilidad
y obviamente si ese almacenamiento está adosado, por ejemplo, a energía renovable, como lo era, por mencionar alguno, este proyecto de Laguna Espejo de Tarapacá, que pensaba con energía solar bombear agua a estos reservorios que estaban acá arriba, ¿cierto? Y después usar esa agua cuando se necesite. Ese tipo de proyectos, por ejemplo, o el sistema de banco de batería, etcétera, si se hace más económico, puede estar asociado a energías renovables y puede, de alguna manera limpia, ¿cierto?, dar esa flexibilidad que se requiere. Entonces, yo creo que esa es una dirección que probablemente sea en la que tenemos que avanzar. Ahora, para poder avanzar ahí, y ahí lo vamos a conversar bastante, hay harto que hacer. No es solo un tema tecnológico. Hay todavía temas de remuneración de los servicios complementarios, de cómo se define un almacenamiento, ¿cierto? Porque no hay un sector almacenamiento. Los sectores en energía eléctrica son generación, transmisión y distribución. No hay un sector almacenamiento. ¿Sí? Es un planteamiento también que se puede, que hay que discutir. Y simplemente para terminar, mencionar de que así como la flexibilidad se puede dar a través del almacenamiento, también se puede dar del lado de la demanda. Porque las centrales térmicas, las centrales hidráulicas y el almacenamiento, que son las tres alternativas que mencioné primero, todas son del lado de la oferta. Es decir, cuando hay un problema con la oferta, ¿qué es lo primero que pensamos? Pongamos a resolver el tema con más oferta, con otra oferta, ¿cierto? Sin embargo, en varios lugares se han probado proyectos pilotos de que parte de la respuesta puede ser la demanda. En New England, por ejemplo, en Estados Unidos, hay proyectos pilotos muy exitosos donde se ha visto, ¿cierto?, a través de agregadores o comercializadores, a través de lo que se llaman las plantas virtuales, que agregan distintos comercios, distintas casas, pueden proveer de flexibilidad al sistema. Incluso pueden proveer hasta un 20% de flexibilidad, lo que en una época de crisis es enorme. Hay varios proyectos pilotos ahí que se han hecho, como decía, en New England, que han sido muy exitosos. Ahora, para poder llegar, yo lo veo esto más de largo plazo, porque para poder llegar ahí hay que avanzar muchísimo. No es la tecnología, de hecho existe, pero no es llegar a implementar la tecnología. En Chile tenemos que tener un marco regulatorio adecuado, ¿cierto? Hay un proyecto de ley que se presentó mostrando la figura del comercializador, todavía eso está en discusión. Entonces hay que tener un marco regulatorio para tener este agregador, para tener las plantas virtuales, para ver el manejo de información, para ver la plataforma, cómo se hacen transacciones. Y eso previo a desarrollar proyectos pilotos donde estén los medidores inteligentes funcionando correctamente, estén las plataformas para que la gente haga estas transacciones, etc. Entonces yo creo que ahí nos queda un poco para avanzar, pero tenemos que avanzar porque si no avanzamos en esa dirección tampoco va a llegar al 2050. Entonces te quería mencionar que también es una flexibilidad, una fuente de flexibilidad el lado de la demanda. Y eso, como decía, muy breve, pero es para motivar un poco la conversación en torno al tema de flexibilidad hoy día. Muchas gracias, Enzo, por esta contundente presentación de contexto con información relevante que destaca varias aristas. No es solo un problema de tecnologías, también están las regulaciones, la existencia, por ejemplo, de un sector como es el sector de almacenamiento. No solo los problemas están por el lado de la oferta, sino también, por cierto, por los cambios de comportamiento de la demanda. El marco regulatorio que responde a todos esos cambios en el modelo de sistema energético. Mucho por conversar hoy día, así es que es tiempo de dar paso a nuestro panel de conversación, donde cada uno de los asistentes que están presentes hoy día acompañándonos esta mañana de agosto puede ir enviando sus preguntas a través del chat de esta plataforma e iremos respondiendo a cada una de sus preguntas junto con nuestros invitados. Para la conducción de este panel, de esta mañana nos acompaña Pamela Delgado, actual directora ejecutiva del Centro de Energía de la Universidad Católica, a quien le damos la más cordial bienvenida y un muy buenos días, Pame. Adelante con la moderación de este interesante panel. Buenos días, muchas gracias Trinidad y muy buenos días a todos.
Para mí es un placer acompañarlos hoy, más aún en un tema tan relevante y tan contingente como es este tema del desafío de un mercado flexible para Chile, que nos permita, por supuesto, acelerar la transición energética hacia una matriz cero emisiones, que es tan anhelada por todos, ¿ya? Muchas gracias por este espacio. Junto conmigo estarán conversando en este interesante panel los siguientes invitados. Paso a presentar. Está Matías Negrete. Matías es ingeniero civil electricista y magíster en física de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Science en física y PhD en ingeniería eléctrica y computacional de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Además, fue investigador postdoctoral en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en la Universidad de California, Berkeley, y actualmente es académico en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También miembro de nuestro Centro de Energía UC, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ISI y socio en Binken Dictuc, donde realiza consultoría y desarrollos tecnológicos para la industria energética. Bienvenido, Matías. También nos acompaña Laura Contreras. Laura es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con diplomado en regulación del sector eléctrico de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y diplomado en Derecho Administrativo Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 10 años de experiencia en el sector eléctrico, tanto en el sector público como en el privado. Actualmente se desempeña como gerente de asuntos legales regulatorios de la empresa eléctrica del sector de generación Prime Energía y trabajó más de 5 años en la Comisión Nacional de Energía como abogada del Departamento Jurídico y en el último año como jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica Regulatoria. Bienvenida, Laura. Participa también de este panel Danilo Zurita. Danilo es ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María, diplomado en regulación económica y magíster en regulación económica, ambos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Posee más de 13 años de experiencia en el sector eléctrico, destacando su paso por el SEDEC-SINC y la Comisión Nacional de Energía. Actualmente es director ejecutivo de GPM y anteriormente se desempeñó como jefe del subdepartamento de normativa de la Comisión Nacional de Energía. Además, es académico de la Universidad Santa María y del Diplomado de Regulación del Sector Eléctrico de la Universidad de Chile. Bueno, y por último, bienvenido Danilo. Y por último, quien comenzó dando su presentación hoy, nuestro director del Centro de Energía, Enzo Sauma. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos. Les agradecemos todas sus preguntas, ¿ya? Por favor, aprovecho a invitar que nos manden sus preguntas a través del chat y damos inicio a nuestro panel de conversación, ¿ya? Para esto, quisiera partir con una pregunta dirigida a Laura. Laura, ¿qué opinas sobre el diseño del mercado eléctrico actual para enfrentar nuestra transición energética? Hola, muchas gracias por la invitación tanto a la web como al Centro de Energía. También por la pregunta, Pamela, súper interesante ya creo que para lo que estamos hablando en este minuto, considerando especialmente la realidad y el que estamos enfrentando en estos últimos días. Yo creo que el diseño de mercado eléctrico chileno no está mirando hoy, o no se diseñó mirando la transición energética, fue mirando más bien otra realidad operacional. Que era súper válido en su minuto, pero como que está quedando un poco desfasado de la realidad operacional actual. Por ejemplo, el sistema no fue operado para diseñar continuamente con diésel, como lo que ha pasado en las últimas 2 semanas prácticamente. Hay restricciones de suministro de combustible, de almacenamiento, de logística, ya que la generación flexible, como está pensada hoy en Chile, no está pensada para operar 24/7. Y por otro lado, lo que yo veo complejo es que no vemos en el corto plazo nuevos proyectos de capacidad firme, incluido, por ejemplo, ni almacenamiento como tal, como lo mencionaba Enzo, que debería venir a ser como lo que debería acompañar al nuevo diseño, en el fondo, incorporando la flexibilidad.
Así como tampoco vemos proyectos para incrementar, por ejemplo, la operación y logística de combustible, que en caso que se quiera optar por incentivizar esa generación, ese tipo de generación flexible. Por lo tanto, creo que el riesgo es altísimo de si seguimos continuando con este diseño sin mirar como un poco más allá de cómo queremos que venga un poco o cómo viene en realidad la nueva realidad operacional. En ese sentido, creo que no se están dando las señales adecuadas de inversión tanto para la reconversión, innovación o nuevas inversiones. Además, también lo mencionó Enzo, yo creo que la nueva realidad operacional de Chile requiere una alta participación de servicios complementarios y es un mercado que está bien incipiente en Chile. Entonces es un mercado que se debería, creo que, profundizar un poco más y dejar un poco como que se diseñó, pero no está completamente acoplado con el diseño general del sistema. Entonces ahí hay algo que creo que se debería también profundizar un poco. Y por otro lado, creo también que no han habido cambios relevantes en las señales de precio para el desarrollo. Entonces, nuevamente ahí creo que nuevamente es necesario tener estas señales para que, por ejemplo, sistemas de almacenamiento puedan aprovechar el exceso solar del día y administrar de mejor manera las restricciones de transmisión. Entonces, creo que en almacenamiento hay mucho por hacer todavía. Y así al final, creo que uno dice, por ejemplo, si el mercado no está funcionando hoy por sí solo, porque no estamos viendo eso, parece que hay que dar señales para que pueda funcionar, ¿no? ¿Cómo esperamos que funcione dentro de 5 años si no se están dando las señales hoy? Los plazos constructivos, los plazos de generación. Entonces creo que por ahí hay que remirar el diseño del mercado considerando la realidad operacional actual, y los ejemplos de los últimos días han sido, creo que, bastante claros de lo que podemos empezar a mirar y ver. Perfecto, muchas gracias, Laura. Bueno, siguiendo en esa línea de cuáles serían como las tecnologías o las posibilidades de otorgar mayor flexibilidad al sistema, me gustaría preguntarle a Matías, ¿cuáles son las tecnologías o las experiencias internacionales que se han visto que podrían ser aplicadas en la realidad nacional y cómo se está abordando este cambio hacia la transición energética, ¿ya? Esta integración de las nuevas tecnologías o diseños de mercados eléctricos? Pues muchas gracias, Pamela. También agradezco la invitación en este tema tan relevante. Y me sumo un poco a lo que mencionaba Laura. Yo creo que un tema de partida es que muchas veces mi impresión es que cuando hablamos, por ejemplo, de descarbonización, de transición, muchas veces nos enfocamos solamente, o en gran parte, en los megawatts, ¿cierto? Creemos que esto es reemplazar 100 megawatts de un tipo de tecnología por 100 megawatts de otro tipo de tecnología. Cuando en la realidad el sistema eléctrico, como el nombre lo dice, es un sistema, ¿cierto? Un sistema que requiere distintos tipos de tecnología que se tienen que complementar. Este sistema no es solamente tecnológico, sino que requiere una serie de reglas para que de alguna manera estas tecnologías puedan ir apareciendo en el sistema. Y yo creo que ese es un primer comentario, ¿ya? O sea, no es solamente, esto es mucho más que megawatts, y como Enzo bien lo dijo, un atributo tan relevante como la flexibilidad, que quizá en el pasado lo entregaban principalmente las mismas centrales de generación, pero ahora que cada vez más relevante, necesitamos aprovechar todas las tecnologías que puedan entregar este tipo de atributos, ¿ya? Entonces, ese es el primer punto. Yo creo que es importante pensar esto como un sistema que es tecnológico, con distintas tecnologías, pero también es súper relevante todo lo que tiene que ver con regulación y diseños de mercado, ¿ya? Que también tienen que ser hechas de manera coherente y consistente unas con otras, ¿ya? Tenemos que tener una visión más sistémica para todos estos cambios. Entonces, en tecnología, yo creo que, claro, lo primero es, desde el punto de vista de la oferta, hay tecnologías renovables y sustentables, que yo creo que ahí hay consenso que hacia allá tenemos que movernos. El tema, como mencionaba Enzo, es que estas nuevas tecnologías generan desafíos para la operación del sistema, para el diseño de los mercados, y ahí donde es clave, de alguna manera, ir generando estas señales, estas regulaciones que permitan que estas tecnologías puedan ir
ingresando al sistema, tecnologías tales como almacenamiento, ¿cierto? En sus distintos estilos. O sea, una pregunta que uno se puede hacer, oiga, con el diseño de mercado actual, por ejemplo, un mercado basado en costo, ¿cómo lo hace un almacenamiento, ¿cierto? ¿Cómo por ejemplo, un agregador de respuesta a demanda o un comercializador en el futuro podría quizás participar en los mercados mayoristas? ¿Ya? Yo creo que eso nos abre preguntas sobre que hay que hacer cambios también al diseño de mercado mismo, ¿cierto? Entonces, almacenamiento, transmisión, la demanda, ¿ya? La demanda es un tremendo recurso, ¿ya? La demanda eléctrica, de alguna manera, tiene potencial de flexibilidad. En el caso chileno tenemos ciertos consumos que van a ser críticos, como la desalinización, todo lo que tiene que ver con agricultura, todo lo que tiene que ver con bombas. Esos son ejemplos de consumos que si yo los logro coordinar, si tengo un sistema de mercado y también de operación que me permite aprovechar este recurso, es un tremendo recurso de flexibilidad que ya se está utilizando en otros países. Ya solo comentarles que nosotros una vez hicimos un piloto en una fuerza aérea en Estados Unidos, donde teníamos 40 autos eléctricos que entregaban regulación, control secundario de frecuencia, ¿ya? Entonces, hay un recurso relevante desde el punto de vista de la demanda que yo creo que también es crítico, ¿ya? Pero no solo eso, generación distribuida, esquemas de control que permitan utilizar estos mismos recursos renovables para entregar inercia al sistema, lo que se mencionaba, servicios complementarios. O sea, yo creo que esta visión sistémica, esto es mucho más que los megawatts, creo que ese es el gran mensaje, no es cambiar 100 megawatts de carboneras por 100 megawatts de otra tecnología. Si no tenemos el sistema para lograr una integración, y no solo la penetración, claramente no vamos a poder tener un sistema con los objetivos que queremos, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos de los sistemas energéticos y eléctricos en particular? Un sistema eficiente, con calidad de servicio, con precios razonables para los usuarios finales y sustentables, ¿ya? Entonces son múltiples estas tecnologías habilitantes y para eso se requiere un sistema apropiado para poder aprovecharlo, ¿ya? Y en ese punto, no solo lo tecnológico es clave, sino que también la parte de regulación y mercado, ¿ya? Y yo creo que hay un debate que se tiene que empezar a dar acá en Chile, que ya se está dando, y tiene que ver con una transición, por ejemplo, hacia un mercado basado en ofertas, ¿ya? Nuestro esquema actual, que está basado en costo y una alta operación centralizada, que ojo, todavía aspectos centralizados son críticos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver probablemente con embalses, con manejo del agua, requiere ciertos niveles de centralización para poder coordinar esos recursos, ¿ya? Pero hay otros recursos que quizás requieren que se les dé la posibilidad de ofertar, ¿ya? O sea, por ejemplo, el día de mañana, si tenemos agregadores de respuesta a demanda que quieren participar, la noción de tratar de auditar costos ahí es súper poco práctica, ¿ya? O centrales renovables con almacenamiento, también es lo mismo, ¿cierto? O generación distribuida, que tengamos clúster de generación distribuida. Entonces yo creo que ese es un tema relevante, es un tema que no es menor, es desafiante, o sea, hacer un cambio desde un sistema basado en costos basado en ofertas no va a ser la solución a todos los desafíos, ni mucho menos. Hay que ponderar de manera efectiva los riesgos, los beneficios y tener súper claras las expectativas también. Ya este es un cambio que va a requerir tiempo, y ahí es clave, claro, tener la institucionalidad apropiada para que esos cambios regulatorios se puedan ir haciendo de manera efectiva, en etapa y de manera coordinada para de alguna manera lograr de alguna manera este nuevo sistema. Ya yo creo que desde el punto de vista así como general, solo para cerrar, el tema de que esto es un sistema, de que esto no es solo tecnología, sino que también mercado, y en particular, si me preguntan a mí cuál es uno de los temas que uno podría considerar críticos, pensando en elementos del diseño del mercado, yo creo que empezar la conversación sobre una transición hacia un mercado de oferta es uno de los puntos que me gustaría destacar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Y bueno, ya estamos recibiendo algunas consultas por el chat y por la parte de question and answers. Y Danilo, te voy a hacer esta consulta a ti, a ver si, ¿cuál es tu opinión? Alexander Werner pregunta, ¿bajo qué esquema se espera que se desarrolle el mercado de almacenamiento en Chile? Con las reglas de mercado actuales, ¿cómo podría un ente coordinado, generador RNC acoplado con almacenamiento, practicar arbitraje de energía?
siendo que el coordinador define cuánto despacha? Hola Pamela, hola a todos también, Vale. los que nos escuchan, muchas gracias a WEC y también al Centro de Energía por la invitación a conversar de este tema que la verdad es que es bastante estructural, pero hoy día nos tiene bien acongojados por la experiencia que hemos tenido en la operación de la última, no solamente de la última semana, sino que también de un poquito más atrás. Atendiendo la pregunta que hace Alexander, tiene que ver con un diseño más integral de lo que es la capacidad de almacenamiento y de cómo este va a interactuar con los diferentes o las diferentes realidades operativas, las diferentes formas efectivamente de entregar este aporte al sistema eléctrico, que ya puede ser a través de servicios complementarios, puede ser a través de complementar la generación de una central en particular. O derechamente puede ser almacenamiento puro y entrar, como él bien lo comenta, al arbitraje. En este caso del arbitraje, las reglas, o al menos la experiencia internacional, es un poco clara en ese sentido de que efectivamente uno puede definir, manteniendo o cuantificando cuánto es más o menos el costo de ese almacenaje, y poder presentarlo para ser administrado por el coordinador a través de un despacho centralizado. Y el problema radica básicamente en que esa decisión efectivamente pasa por el coordinador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta energía almacenada también tiene cierto costo que tiene que ver con los periodos de carga y descarga. En el caso de que sea con costo auditado, como es el sistema que tenemos actual, efectivamente esa energía tiene un precio y debe respetar una orden de mérito, por lo tanto, efectivamente ahí el coordinador es el que decide en función de cuánto fue el costo de la carga. Y también por otros temas de seguridad, en el caso que, por ejemplo, este mismo sistema de almacenamiento esté cargando energía y por alguna contingencia el sistema no pueda seguir haciéndolo, por lo tanto el coordinador también tiene una importante misión ahí de controlar y cuantificar y de gestionar tanto la carga como la generación de estos sistemas. En el caso, como bien lo planteó Matías en su intervención anterior, si es que nosotros migramos un sistema de oferta, cualquiera que sea este, porque hay varias detalles o diferentes características que un sistema de oferta puede tener, es mucho más simple. ¿Ya? Eso da mucho más libertad para que los sistemas de almacenamiento, ya sean puros o acoplados a una central en particular, por ejemplo, una central solar con almacenamiento, una central eólica con almacenamiento, etcétera, puedan estimar efectivamente ese aporte, ese costo y ofrecérselo al sistema para que la operación así lo decida y tome esa energía y la incorpore al sistema cuando este sea necesario. ¿Ya? Entonces, efectivamente ahí hoy día el esquema, falta obviamente esta definición del el almacenamiento puro que hoy día no está legalmente contenida, eh, pero en el papel podría funcionar bajo el esquema actual. Es un poco más complejo, pero podría. Ahora, mucho más lo facilitaría un esquema basado en oferta, donde efectivamente ahí el almacenamiento pasa a tener un rol mucho más simple, se podría decir. Muchas gracias, Danilo. Tenemos otra pregunta de Mauricio Olivares y aquí me gustaría preguntarle a Laura y al mismo tiempo le voy a hacer la pregunta como de seguimiento a Enzo para que la respondan de forma sucesiva. Por parte de Mauricio Olivares a Laura, en los últimos años se han hecho cambios regulatorios y el que sean insuficientes, ¿es producto de que los cambios tecnológicos van muy rápido o no ha existido una verdadera mirada de largo plazo? Y por el lado de eso, me gustaría, siguiendo un poco en esta idea de los cambios que se han hecho y la mirada a largo plazo, es ¿qué crees tú que deberíamos hacer en los años de transición? ¿Ya? Le doy la palabra a Laura. Gracias, Pamela. Sí, mira, yo creo que, a ver, es una buena pregunta, porque yo creo que no es solo, y creo que se parecería ser injusto decir que solo pasa acá en Chile. Yo creo que es un poco, es como un poco la realidad que está viviendo en general gran parte de los países en este sentido, porque efectivamente yo creo que ha habido un cambio tecnológico mucho más rápido de lo que eventualmente
la regulación lo ha sido capaz de ver. Y no solo lo eléctrico, probablemente en muchas partes también. Y tenemos un problema, creo que en particular en Chile, que como nuestra forma de ordenamiento jurídico hace que la regulación muchas veces tenga que ser un poco más estricta. Y ahí está el gran desafío de cómo hacer de manera que se haga una regulación lo suficientemente flexible que permita ir adelantándose o no deje atrás los cambios tecnológicos, como ha pasado, por ejemplo, con el almacenamiento, pero que también dé las señales de certeza y de regulatoria y de inversión necesarias para poder efectivamente avanzar y atraer esto. Entonces yo creo que es un poco las dos cosas. Yo creo que hay que tener siempre una mirada, que la regulación debería ser como mirada un poco a largo plazo, pero esa mirada a largo plazo que no se entienda como una rigidez regulatoria, de manera que no permita entrar nuevas tecnologías, sino que el desafío es cómo hacemos una regulación, creo, en mi opinión, una regulación lo suficientemente flexible y no casuística, que esté dentro como de las reglas de nuestro ordenamiento jurídico general, no solo eléctrico, y que a la vez permita tener esa mirada de largo plazo, que permita ir como no siendo una traba, sino que a la vez que ayude a dar las señales de inversión necesarias para que puedan ir incorporándose las nuevas tecnologías y en este caso las tecnologías flexibles necesarias para que el sistema funcione bien. Pero vuelvo a insistir que yo creo que no es un tema solamente de Chile, yo creo que es un tema que está un poco arremeciendo a todo el mundo, y como por ahí yo creo que es como tenemos que ir como mirando para ir acoplándonos a eso, mirando también un poco afuera. Muchas gracias, Laura. Enzo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Laura. Efectivamente, creo que es necesario. Ahora, yo creo de que no es que no haya una visión de largo plazo. Yo creo que hay una visión de largo plazo y se está pensando en el largo plazo. Más bien, yo creo que quizás una problemática es justamente de que se mira ese largo plazo, pero no haciéndose cargo de cómo va a ser el camino para allá, cómo va a ser esa transición. Entonces, pensamos en el 2050, ¿cierto? Y pensamos en el 2050, ¿cierto? Lo más probable es que efectivamente el problema del almacenamiento ya esté resuelto, porque va a ser económico, porque vamos a tener las señales y entonces vamos a tener esa flexibilidad con el almacenamiento, y podemos incluso pensar más allá en el siguiente paso, que ya que vamos a tener mucha renovable y mucho almacenamiento, vamos al hidrógeno verde. Y pensamos harto allá y vamos caminando hacia allá. Pero para poder llegar ahí, tenemos una transición que se ve claramente hoy, ¿cierto? Con la sequía que estamos viendo, que no estamos listos para llegar allá, ¿cierto? Y el almacenamiento es costoso, ¿cierto? Hoy en día, ¿cierto? Si uno mira los costos marginales en los nudos del norte, ¿cierto? En crucero, por ejemplo, durante las horas del día el costo marginal es de 20, 30 dólares por megawatt-hora, pero se va al sol y sube a 300. ¿Y eso por qué? Bueno, porque ese almacenamiento no está disponible. ¿Y por qué no está disponible? Porque un inversionista no tiene la certeza ni seguridad para poder invertir. Tampoco es el gobierno el que está con la disposición de invertir en el almacenamiento, ¿cierto? Dice, los privados tienen que invertir, pero los privados no van a invertir si no tienen la señal. Entonces yo creo que en la transición lo que hay que hacer es rápidamente trabajar, como decía Laura, en dar esa certeza. En dar esa certeza de decir, el sector almacenamiento, por ejemplo, ¿cómo se va a remunerar? ¿Cierto? Va a salir, está ya casi en la puerta del horno, ¿cierto? Listo la tarificación, pero todavía no sale, todavía no hay certeza, tiene que probarse. La gente no va a invertir si no tiene certeza de cómo se va a remunerar ese almacenamiento. Yo creo que un ingrediente muy importante en esta transición es certeza de cómo se va a remunerar, a tarificar esa flexibilidad, tanto en almacenamiento como en otro tipo. Eso es una parte de la solución. Y la otra es que en esta transición, yo creo que tenemos que pensarla un poco apostando. ¿Y por qué digo esto? Porque los procesos que mencionaba Matías de incorporar el almacenamiento,
de incorporar sobre todo la respuesta a la demanda son procesos largos, son procesos que cambiar, todo ese cambio regulatorio demora. En Estados Unidos, yo el ejemplo que me mencionaba de New England está próximo a implementarlo oficialmente, pero ha trabajado 5 años en la regulación del tema de la respuesta a la demanda. En la regulación, haciendo proyectos pilotos, con esos proyectos pilotos mejorando la regulación, etc. Nosotros no podemos decir ya, entonces, listo, que la generación distribuida sea la solución. No, tenemos que preparar esa regulación, pero tenemos que prepararla hoy, porque si no, no vamos a llegar a hacer esa transición a tiempo. Entonces, yo creo que en la transición tenemos primero que avanzar rápidamente en los cambios regulatorios para preparar el camino para la respuesta a la demanda, rápido para dar certeza en el almacenamiento, y lo que decía, dar como una especie de voto de confianza a pequeñas soluciones que nos pueden ayudar hoy en día, que yo lo veo como la generación distribuida y la energía comunitaria. Son cosas que no estamos acostumbrados mucho en Chile, ¿cierto? La energía comunitaria suena como algo medio sui generis, ¿cierto? Medio raro, pero la energía comunitaria en Alemania, en Escocia, da pequeñas soluciones importantes, ¿cierto? Y que ha sido demostrado, ¿cierto? En varios lugares que puede ser rentable para esa comunidad y que puede ayudar al sistema. Entonces, no tenemos preparado todas las señales y toda la regulación para eso, pero yo creo que en la transición tenemos que dar algunas señales de confianza a este tipo de generación más distribuida, más comunitaria. Muchas gracias, Enzo. Ahora, bueno, quisiera pasar siguiendo la idea de estas posibilidades tecnológicas para la integración de flexibilidad. Quisiera pedirle a Matías que nos comente un poco sobre la experiencia internacional, cuáles son los desafíos que han enfrentado otros sistemas eléctricos y cómo se han ido ejecutando los cambios. Y a su vez también, si puede después seguir Danilo, por favor, ¿cómo describirías la realidad del sistema actual? Y entonces, ¿qué preguntas debiéramos realizarnos para que esto funcione correctamente? Matías. Ya, muchas gracias. Oye, yo me sumo a lo que comentó Laura y Enzo de los temas respecto a que estos desafíos no son solamente en Chile, ¿eh? En todas partes, en todos los sistemas eléctricos están ocurriendo estos desafíos. ¿Por qué? Porque como bien surgió también en las preguntas, la tecnología ha ido avanzando, ¿cierto? Avanzando súper rápido y de repente la tecnología va más rápido que la regulación, pero también, como sabemos, una buena regulación puede facilitar la integración de nuevas tecnologías. Entonces esto es como una bicicleta, ¿ya? Pero estos cambios y estos desafíos están en todos los sistemas. Uno ve que en Estados Unidos, muy bien lo dijo Enzo, primero son procesos lentos y son procesos que hay que comenzarlo y darse los plazos, ¿ya? Enzo dio el ejemplo de la respuesta a demanda en ISO New England. Yo, por ejemplo, puedo dar el ejemplo que todo lo que tiene que ver con cómo integrar el almacenamiento en los mercados mayoristas es un proceso que en Estados Unidos también se ha demorado 4 años. Y este año está partiendo de alguna manera la ejecución de eso, ¿ya? Entonces yo creo que hay que reconocer que primero que son cambios que en todos lados están ocurriendo, que no hay respuestas que uno pueda importar a Chile tampoco, ¿ah? Porque en el fondo los sistemas son altamente dependientes de las realidades de cada país, ¿cierto? Cada sistema tiene tecnología distinta, un legado distinto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ese es un primer punto, ya que esto es un desafío común. ¿Por qué? Porque la tecnología ha ido avanzando y existen estas metas de descarbonizar e integrar nuevas tecnologías con nuevos atributos de manera lo más efectiva y ojalá rápido posible, ¿ya? Pero habiendo dicho eso, lo que sí yo creo que también hay que reconocer que muchos de estos sistemas avanzados o más avanzados afuera parten de un punto de partida más avanzado que nosotros en Chile, ¿ya? Nosotros en Chile fuimos pioneros en los años 80 con el desarrollo de los mercados eléctricos. Hemos también sido pioneros en temas como el uso de contratos de largo plazo, el desarrollo de las licitaciones, pero hay otros temas que objetivamente nos hemos quedado un poco atrás, como también ha surgido acá. Y ahí es donde yo creo que también una etapa cero es tratar de avanzar rápidamente, por ejemplo, en las herramientas y modelos que usa el coordinador para despachar, ¿cierto? En tiempo real. Las mismas regulaciones de, por ejemplo, integrar a la demanda, ¿ya?
Entonces hay una serie de elementos que otros sistemas ya están en este nivel y están de alguna manera enfrentando estos nuevos desafíos. Necesitamos nuevos productos y servicios complementarios. ¿Cómo integramos el almacenamiento? ¿Ya? ¿Cómo integramos estas nuevas tecnologías flexibles? ¿Ya? Entonces yo creo que ese es otro tema relevante. Y también otra cosa que está surgiendo también desde la academia, también desde los reguladores afuera, es reconocer el hecho de que probablemente los sistemas eléctricos cada vez más vamos a ir tendiendo hacia estructuras de mercados híbridas. ¿Qué significa esto? Estructuras donde tengo una estructura de mercado por competencia en el mercado, ya que podría ser el mercado spot, pero también una competencia por el mercado a través de estos mecanismos de mayor largo plazo, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, se me ocurre que, por ejemplo, el almacenamiento naturalmente podría ser parte de estas tecnologías que aseguran señales estables de inversión a través de estos más como infraestructura, más como mecanismos de largo plazo, quizá alguna subasta particular o licitación, perdón, específica para temas de almacenamiento y así con otras tecnologías, ¿ya? ¿Y esto por qué ocurre? Porque de alguna manera son tanto las direcciones hacia donde queremos mover los sistemas de energía y eléctrico, que muchas veces internalizar solamente en las señales de precio de corto plazo todas esas dimensiones es súper desafiante, ¿ya? Las señales de precio de corto plazo van a seguir siendo súper relevantes por una operación eficiente, ¿cierto? En el corto plazo. Pero muchas veces los mercados de corto plazo son extremadamente volátiles, entonces se requieren también esta otra estructura. Entonces yo creo que ese también es un tema que me gustaría destacar de lo que tiene que ver con esta visión de mercado híbrido, es que en Chile, repito, tenemos experiencia, porque Chile ha sido siempre probablemente un mercado basado en contratos, y tenemos temas de licitaciones, pero probablemente para muchas de estas tecnologías y para integrar tecnologías que entregan los atributos necesarios en nuestro país, yo creo que es relevante expandir esa visión hacia estos mercados híbridos. Y finalmente, o sea, no finalmente, hay dos puntos más que quiero mencionar. Yo creo que es repetir lo mismo que mencionar, reforzar lo que dijeron Laura y Enzo particularmente, que hay que tener las expectativas súper claras que estos cambios regulatorios van a requerir tiempo y recursos, ¿ya? Se requiere también una coordinación regulatoria y un marco institucional adecuado, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es un proceso de mejora continua. Uno ve afuera que la gente va haciendo pilotos chiquititos de una nueva tecnología, un nuevo diseño de mercado, un nuevo producto, avanzan 2 pasos, retroceden 3, pero después avanzan 5, ¿ya? Y ahí es clave tener una institucionalidad adecuada, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como dije, en Estados Unidos un proceso de almacenamiento puede llevar 4 años, ¿ya? Proceso de respuesta a demanda en un operador del sistema también varios años, ¿ya? Por lo tanto, se hace clave contar con una institucionalidad que permita planificar y ejecutar estos cambios, que ojo, muchas veces estos cambios ciertamente van a estar desacoplados de las escalas de tiempo de los gobiernos, son procesos de más de 4 años, entonces necesitamos tener la seguridad que esta institucionalidad va a estar de tal forma de que estos procesos se puedan ir haciendo de manera continua. Y ahí de alguna manera, como mensaje, no es solamente el sistema eléctrico el que requiere flexibilidad, es la regulación y el marco institucional tiene que ser el adecuado para poder ejecutar estos cambios regulatorios. Y solo también uno dice, ¿cómo podemos acelerar esto? Bueno, ahí está lo que decía Enzo, pues uno puede partir, se hace en otros sistemas, la experiencia internacional muestra que se hace harta investigación y desarrollo, se ejecutan pilotos, hay relación con las universidades, donde uno puede hacer pequeños pilotos, por ejemplo, de microredes, generación distribuida. Esos pilotos después se muestran exitosos y de alguna manera incentivan aún más los cambios regulatorios necesarios y poder avanzar, ¿ya? Entonces, en ese caso, para mí es súper claro que la demanda es algo que lo tenemos que integrar, es un recurso realmente importante como proveedor de flexibilidad, y ahí, claro, pues ahí el tema de desarrollar pilotos y pequeños cambios, yo creo que es claro, ¿ya? Pero solo para cerrar la idea, estos cambios no solamente son en Chile, no solamente son desafiantes en Chile, sino que en todos los sistemas, y esa es la parte desafiante que estamos abordando los distintos actores que estamos involucrados en esto. Gracias, Matías. Danilo. Voy. Sí, la pregunta era más o menos cómo describimos lo que está pasando actualmente en el sistema y qué es lo que deberíamos en función de esto quizás mirar hacia el futuro.
Creo que todos los que estamos pendientes con un ojo arriba de lo que está pasando en el sistema eléctrico nacional nos hemos dado cuenta, evidente, que las últimas 2 semanas han sido bastante complejas. Primero, estamos sumidos en una sequía bastante importante, una probablemente, si no es la más seca desde que tenemos estadísticas, junto con la del año 68-69 y la del 98-99. Evidente que hay una falta de recursos hídricos. Sumémoslo a eso que no había diésel, ¿ya? Era muy dificultoso para las empresas de generación o las unidades de generación flexible participar cuando estaba estresado este sistema, y más encima habían evidentes, no digo como faltas en la programación de la operación, donde se estimaba una participación bastante menor, y la verdad es que fue mucho más importante de lo que estaba originalmente establecido. Sumemos falla de unidades, cosas que pasan generalmente en el sistema, hasta un árbol que cayó arriba del sistema eléctrico nacional, que dejó el sur algún rato sin suministro. El seguro que pagamos por el estado de reserva estratégica tampoco funcionó. ¿Ya? O sea, centrales que son llamadas, que estaban definidas para que en casos excepcionales como este pudiesen ser convocadas, tampoco. Entonces, fíjense que sumando todos esos componentes, aún así, el sistema responde, ¿ya? El sistema, en este caso, la generación flexible, estuvo a la altura de las circunstancias, y con todo lo que mencioné recién, si eso hubiese pasado hace 10 años o quizá un poquito menos, probablemente hubiésemos estado en otra condición, y eso se debe gracias a la adaptabilidad, al cambio y a esta reformación o nueva configuración que está teniendo la matriz eléctrica. Entonces, en función de eso, ¿cómo miramos hacia el mediano largo plazo? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y vuelvo también a insistir en las palabras que han dicho los otros participantes, tanto Matías, Enzo y Laura. Este proceso de transición tenemos que ayudarlo un poco, ¿ya? Y este proceso de transición todavía no sabemos cuánto va a durar. Efectivamente sabemos dónde tenemos que llegar. Tenemos que tener el almacenamiento y los dispositivos que permitan gestionar la energía renovable variable cuando existan, a la parte donde no están disponibles, donde no está su recurso primario, ¿ya? ¿Cuándo va a pasar eso? Efectivamente, cuando estén las señales adecuadas, tanto económicas como de regulación, que hoy no están, ¿ya? Hoy día tenemos una central como Cerro Dominador, que está funcionando muy bien, pero no hay otro Cerro Dominador en construcción. A lo mejor hay, efectivamente, no a lo mejor, hay algunas que están en estudio, etcétera, pero si ya hay una, deberían existir hartas iniciativas que vayan por ese lado, y algunas muy incipientes ahí de almacenamiento y de otros tipos de dispositivos. Por el otro lado, hoy día los que están sosteniendo el sistema es la generación flexible, y lo que estamos haciendo es darle señales equívocas en cuanto a regulación a ese tipo de centrales, ¿ya? Entonces, las que están levantando el sistema hoy día no tienen señales adecuadas, las que tienen que levantar el sistema en el futuro tampoco la tienen, por lo tanto, este periodo de transición entre lo que tenemos hoy día y a lo que queremos llegar es una incógnita, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer, efectivamente, es ayudar a los que hoy día están haciendo la pega, se podría decir, ¿ya? Ayudar en el sentido de establecer o definir regulación económica que permita mantener la certeza jurídica, la señal económica para poder hacer ese trabajo adecuadamente, hasta que aparezca aquel que va a tomar el relevo, que es el almacenamiento. Y para aquel que toma el relevo, efectivamente la misma receta: establecer las señales económicas regulatorias que permitan que estos dispositivos, esta tecnología, tenga esta visión de que efectivamente van a poder prestar ese servicio adecuadamente al sistema eléctrico. Una vez que tengamos definido tanto el punto de partida como dónde va a llegar este vector de modificación y de cambio estructural, efectivamente vamos a poder definir bien el camino con un adecuado diagnóstico. Ahí también hemos fallado un poco en el diagnóstico. Se habló mucho de que este sistema estaba instalado, y la verdad es que la última semana nos hemos dado cuenta de que eso no es cierto. Y ahí me gusta citar una frase que he aprendido durante estos últimos meses, que dato mata relato. O sea, la verdad es que el sistema estuvo en una situación crítica, estuvo prácticamente casi todo el parque generador funcionando, y gracias a eso
el suministro y la calidad y seguridad de servicio hacia los clientes finales no se vio afectado. Entonces, cuando sumamos todo eso a la juguera, podemos definir, aquí estamos, aquí es donde queremos llegar y este va a ser el camino que queremos trazar. Y para eso tomar decisiones económicas, técnicas, regulatorias, operativas, etc. Muchas gracias, Danilo. Siguiendo un poco también con lo que mencionabas de que hace unos días hubo un despacho prácticamente completo del parque térmico, que se alcanzaron muy altos costos marginales que no se veían hacía más de 12, 13 años. Me gustaría preguntarle a Laura ahora cuál es un poco su opinión, si crees que lo vivido en los últimos días, incluyendo el decreto de racionamiento, permitirá ver que la realidad del sistema es mucho más ajustada de lo que muchas veces se señala. Mira, espero que sí, espero que sí. Si todos los actores del sector no se pueden dar cuenta de que la situación que se vive en el sistema es tensa y que lo de que se demuestra en los últimos días es una muestra de que, en el fondo, de que así funciona, estaríamos en un problema. Entonces yo creo que no, yo creo que efectivamente los actores del sector se están dando cuenta de aquello. Comparto con Danilo que yo creo que efectivamente datos mata relatos y hoy día quedó más de manifiesto en estos últimos días que en el fondo no hay ningún megawatt que sobre en el sistema. Todo se usó, se despachó la última central de orden de mérito que se podía despachar y prácticamente todo el sistema estuvo todo despachando en los últimos días, así que lo que significa que parece ser que las señales tienen que ir más por el lado de cómo llegamos al punto de que queremos llegar, que parece que hay cierta claridad y que comparto tanto lo que dijo Enzo en su minuto, lo que decía Danilo recién, es que efectivamente todos tenemos cierta claridad al punto que tenemos que llegar. Solo que miremos esta transición con el cuidado de que debemos llegar. Parece ser que el relato de la sobreinstalación no es tal, quedó demostrado con datos. Por lo tanto, también las señales regulatorias no deberían estar pensadas principalmente en eso, sino más bien en cómo hacemos para que funcione, que sea generación flexible, que si cada vez más necesaria, se den las señales para lograr el cambio de la generación flexible que se requiera, ya sea el almacenamiento, participación de la demanda, lo que sea, pero sabemos que eso no se va a hacer de un día para otro. Por lo tanto, más bien las señales deberían apuntar como para ese lado. En tal sentido, también creo que como nuevamente ya lo dije en su minuto, la realidad operacional es tan distinta, las soluciones también probablemente deben ser diferentes a lo que hemos visto en otros años y debemos buscar soluciones innovadoras, tenemos que probablemente ser creativos. Yo creo que hay esa creatividad y esa capacidad en Chile para hacerlo. Solamente se requieren probablemente las señales adecuada y porque, como también se han dicho, no hemos logrado proporcionar como los incentivos y las señales para poder hacer esto. Esto no se va a lograr de un día para otro, por lo tanto las señales hay que darlas ahora, como bien lo han dicho antes, estas soluciones requieren tiempo, 5 años al menos, veo yo, para algún tipo de soluciones, esas las debemos ya, por eso debemos empezar así como a mirarlas, como tener esa mirada ahora como ya, creo que eso es lo más urgente, y como hacía un poco todo este sector, que yo creo que este sector es como bien resiliente, creo que en general, ha pasado por ciclos y ha salido de estos ciclos. Yo creo que ahora estamos en un nuevo ciclo, ¿no? Estuvimos en el ciclo, pasamos el 98, una crisis complicada, el 2011 se pasó otra crisis complicada, ahora también yo creo que estamos pasando otra, pero probablemente esta crisis sea una oportunidad para que el sector completo nuevamente une voluntad y logremos soluciones. Si esto todo, digo como un poco en el sector tanto de no solo generación, sino que generación, transmisión, servicios complementarios, actores públicos, privados, logremos como buscar la fórmula de llegar a la meta, que yo creo que hay cierto consenso en cuál es. Pero creo que al contrario, creo que de la realidad que estamos viendo ahora deberíamos sacar el provecho y el impulso para hacer los cambios necesarios para lograr la generación flexible que se requiere y que el sistema tiene, pero probablemente se quiera un cambio para alguna que sea un poco más de almacenamiento o de otro tipo. Muchas gracias, Laura. Matías, quería hacer un comentario al respecto. Sí, súper cortito, yo creo que sí, yo creo que es súper relevante
aprender y ver qué es lo que está ocurriendo. Pero eso sí requiere un poquito de detalle y más datos, ¿ya? Yo creo que en particular el sistema estresado de la semana pasada, yo creo que es importante ir a ver qué fenómenos ocurrieron, ¿ya? Porque de alguna manera, si uno ve cualquier proyección de un mes antes, 2 meses, no se esperaba esto, ¿ya? Entonces yo creo que hay que ver ahí si hubo un conjunto probablemente de condiciones que generaron este nivel de estrés, para poder realmente, porque lo que quiero decir en el fondo, que un sistema esté estresado una vez cada 10, 12 años es lo esperado, ¿ya? Si uno no espera que el sistema no esté estresado nunca, ¿ya? El tema es que, claro, tenemos que analizar bien si estas condiciones, puede ser que probablemente la sequía persistente, la baja de combustible, algunas fallas de unidades, hayan generado un mix de condiciones para estar en un nivel de estrés, y que el sistema de todas maneras pudo de alguna forma entregar el servicio, ¿ya? Entonces yo creo que es un tema interesante, y desde la investigación nosotros vamos a mirar bien, tratar de entender bien cuáles fueron las condiciones para realmente responder esa pregunta, o sea, confirmar esa pregunta, oye, ¿estábamos o no estábamos sobreinstalados? Pues yo creo que todavía faltan elementos para concluir eso, ¿ya? Muchas gracias, Matías. Aprovecho de agradecer a los casi 100 participantes que tenemos en este momento y que hemos tenido a lo largo de todo el seminario. Y vamos a dejar disponible también esta charla en el canal de YouTube, tanto del Centro de Energía como de WEC, ¿ya? Vamos a responder un par de preguntas más para después ya ir cerrando, así que Matías, aprovecho de que sigas un poco con el tema de responder una pregunta que llegó de Alexander, que dice, ¿por qué no se han desarrollado programas de respuesta a la demanda en Chile? Dice, entiendo que existen los programas OPI ofrecidos por distribuidores, ¿por qué no están siendo utilizados? Yo creo que es un tema, yo me hago la misma pregunta, ¿por qué no hemos aprovechado este recurso de mejor manera? ¿Ya? Yo creo que en el fondo existe posibilidad, las distribuidoras tienen algunos tipos de carga interrumpible. Yo sé que hay, por ejemplo, pilotos de Enel que querían tratar de entregar regulación de servicio terciario, ¿ya? Yo creo que es un tema de ojalá ir haciendo más pilotos, más experiencia, y mostrar, y obviamente también hacer los cambios regulatorios necesarios, ¿ya? Como mencionaba antes, en otros sistemas la demanda es un recurso clave. O sea, por ejemplo, para la misma semana pasada, quizás si hubiésemos tenido disponible carga interrumpible, el sistema hubiese tenido una herramienta más que debiese usarla para enfrentar estos periodos críticos, ¿ya? Entonces yo creo que la demanda es ciertamente un recurso que tiene que cada vez visibilizarse, utilizarse, y para eso es clave tanto hacer pilotos como ir haciendo los cambios regulatorios necesarios para que eso ocurra. Gracias, Matías. Vamos con otra pregunta para Enzo. Francisco Méndez dice, coincido con Enzo Saumer respecto a que el almacenamiento es costoso, sin embargo, los combustibles fósiles, incluyendo sus externalidades, precios del CO2 social de $30 por tonelada, por ejemplo, también son costosos. ¿Creen que un verdadero precio al carbono es un camino para acelerar la transición? Sí, gracias. Yo creo que sí, es parte de la solución, podría ser parte de la solución un buen precio al carbono. Y ahí me gustaría decir varias cosas, porque cuando uno dice un precio al carbono podría ser la solución, lo primero que se le ocurre es que tenemos un impuesto de $5 por tonelada de CO2, metémoslo a 30, 40. Hay que ver, ¿cierto?, si eso vale la pena aumentarlo y a qué nivel. Pero antes de arreglar o aumentar el impuesto al CO2, hay que mirar y hacer doble clic al impuesto al CO2 que tenemos hoy en día, porque tiene problemas bien serios. Hoy en día el impuesto al CO2, ¿cierto?, tiene cláusulas, pues se hizo dentro del contexto de la reforma tributaria, y entonces en el artículo 8, además de implementar el impuesto al CO2, se puso el hecho de que no puede alterar el despacho para no subir los precios, y además de que no puede ser confiscatorio. Entonces, cuando
está por sobre el precio del mercado, el extra se reparte entre todos, de manera de que incluso una central renovable podría terminar pagando, ¿cierto? Que es justamente lo que pasó en el año 2018-2019, que terminó pagando por el impuesto al CO2. Entonces, primero hay que arreglar el impuesto al CO2 y después pensar en subirlo. Y arreglarlo hay que ver bien, porque yo personalmente creo que la forma de arreglarlo es eliminar los últimos 2 párrafos del artículo 8 de la reforma tributaria, que es dejar que el impuesto sea un impuesto piguviano como funciona en toda la parte del mundo, que sí altere el precio, porque ese es el objetivo de un impuesto, que dé las señales correctas de precio, no que lo ocultemos. Entonces, poner un mecanismo que sirva como crédito para pagar estos impuestos, a mí me suena como que estoy poniendo un parche para curar el problema que tenía la reforma o estos últimos 2 artículos de reforma tributaria. Entonces yo creo que tenemos que pensar muy bien en cómo vamos a arreglar para que sea efectivo el impuesto al CO2 y después pensar en un precio adecuado al carbono. Ahora, y con esto termino, ¿cierto? Efectivamente, yo creo que igual cuando uno hace un global, efectivamente puede que desde el punto de vista social, el precio del almacenamiento o el costo del almacenamiento no sea tan alto respecto al costo, por ejemplo, de algunos combustibles fósiles, ¿cierto? Si se considera todo el costo social. El problema es quién hace la inversión, ¿cierto? Y hoy en día, ¿cierto? Quien debiera hacer la inversión en el almacenamiento, de acuerdo a las reglas que hay en el mercado, es el privado. Y el privado no tiene la certeza de que va a recuperar, ¿cierto? Las inversiones compatible con otro tipo de inversiones. Entonces, aquí más que ver si es más barato o más caro, ¿cierto? Hay que ver quién invierte y cómo se le da la certeza, ¿cierto? De que si es realmente más barato desde un punto de vista social, bueno, que se le den las condiciones para que se fomente. Muchas gracias, Enzo. Bueno, ya nos vamos acercando al final. Lamentablemente no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas que nos han llegado. Pero quisiera, antes de despedirme, darle la palabra a cada uno de nuestros panelistas para que nos den una frase final de con qué idea quieren que nos quedemos después de esta conversación. Así que voy a partir por Danilo, por favor. Cedo la palabra. Gracias, Pamela. Bastante breve. Creo que la palabra clave que podemos sacar de acá es diagnóstico. Cuando uno hace el diagnóstico adecuado de qué es lo que quiere, dónde quiere estar, dónde quiere llegar, considerando también qué es lo que tiene. En este caso, para cerrarlo al sistema eléctrico, efectivamente, queremos tener un sistema con una alta penetración de energía renovable y energía gestionable que nos permite trasladar esa energía a horas del día o a periodos donde ésta no esté disponible. ¿Y dónde estamos hoy día? En un sistema que tiene ciertas realidades, ciertos efectos a raíz del cambio climático, a raíz de nuestra posición en el mundo en cuanto al mercado de combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico adecuado de cuál es el sistema que tenemos y hacia dónde queremos llegar, la transición efectivamente va a tener un diseño y una línea de tiempo mucho, mucho más efectiva. Por lo tanto, creo que lo que sí tenemos que hacer, y creo que hemos fallado un poco durante los últimos procedimientos regulatorios, no solamente en generación, sino en otros también, es en aterrizar bien el diagnóstico. Solamente la radiografía actual de qué es lo que tenemos nos va a llevar y nos va a permitir hacer o elegir adecuadamente las herramientas que nos va a llevar a este estado que nosotros deseamos, que es tener el sistema seguro, eficiente, resiliente, renovable, etc. Creo que la palabra clave que me gustaría dejarle no solamente a nuestros auditores es el adecuado diagnóstico que tenemos que hacer. Eso, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Danilo. Laura, por favor. Muchas gracias. Mira, yo creo que
Mira, según, a ver, los informes del panel intergubernamental del cambio climático, yo creo que todos lo vimos hace poco en las noticias, el cambio climático parece ser que llegó un poco para quedarse y hay que hacer algo al respecto con un poco más de fuerza de lo que se ha hecho. Por lo tanto, tanto el cambio climático como la transición energética, que tiene que ir justamente en pos de tratar de solucionar eso, son de los temas más importantes que probablemente vamos a tener como generación. Pero creo que es importante considerar que efectivamente es una transición energética, y porque muchas veces las ansias de llegar al puerto lo más rápido posible, que son muy naturales, pueden hacernos elegir caminos que del todo no con todo el cuidado y del paso a paso que damos, que sea necesario para darlo. Yo creo que el ejemplo de lo que está pasando en agosto del 2021 es un claro ejemplo de aquello. Entonces, creo que en ese sentido las centrales flexibles hemos estado presentes también en la solución, pero por diseño, como lo dije también en su minuto, no estamos consideradas para un funcionamiento permanente, por lo que se requiere de un suministro, almacenamiento, logística, de apoyo y gestión de una participación un poco activa de todos los actores del mercado, tanto públicos como privados, comprometiéndose también a una búsqueda de soluciones que den paso finalmente que el camino para lograr llegar a esa transición al punto final sea lo más exitoso posible. Creo que con eso me voy. Creo que efectivamente tenemos claro el punto final, el punto de llegada, pero hay que tener cuidado de que las decisiones y las miradas que tenemos que hacer para llegar a ese punto final sean además adecuadas, pensadas, diagnosticadas, como decía Danilo, para que ese punto sea lo más exitoso posible. Creo que con eso me voy. Muchas gracias, Laura. Le cedo la palabra a Matías. Palabras para cerrar, por favor. Muy cortito porque comparto lo que acaban de decir Danilo y Laura, así que, pero sí, yo creo que hay un mensaje que me gustaría que quedara ojalá, que yo le digo siempre en las clases, es que esto es mucho más que los megawatts, ¿ya? Yo creo que es un mensaje bien simple, pero que es mucho más que megawatts, que estamos todos medianamente de acuerdo con el largo plazo, ¿cierto? Al aeropuerto que queremos llegar. El tema es que donde no estamos tan de acuerdo es con qué tipo de avión y qué tan rápido manejamos el avión para llegar para allá. ¿Ya? Yo creo que si eso no se hace bien, si no hay una torre de control, si no están los distintos actores, los reguladores, los gobiernos, el sector público, el sector privado, la academia, todos los consumidores que son clave en esto, los usuarios, claro, no podemos tener súper claro dónde queremos llegar, pero bien sabemos que los aviones llegan o no llegan en el camino, ¿ya? Entonces, en ese caso, recordar que el largo plazo se construye, obviamente, a partir del corto plazo, y ahí tenemos que aunar esfuerzos para que esta transición sea efectiva, ¿ya? Esto no es solamente tecnología en el largo plazo, sino que requiere regulación, requiere reglas, requiere de repente mirar un poquito fuera de la caja también de las cosas que hemos hecho. Y finalmente, para cerrar, estos desafíos, como bien dijo Laura, son desafíos que van a seguir y probablemente van a seguir siendo más críticos, y ahí tenemos que hacerlo entre todos, ya esto se construye entre todos, y por eso instancias como esta, en donde podemos compartir visiones, podemos recibir preguntas, son y van a seguir siendo súper críticas para, como se dijo, como país, como Chile, aprovechar esta oportunidad de la transición energética como una tremenda oportunidad que tenemos, pero un tremendo desafío que lo tenemos que construir y llegar a buen puerto entre todos. Muchísimas gracias, Matías. Enzo, por favor, unas palabras. Sí, gracias. A ver, bien breve. Yo creo que Chile es un país que está acostumbrado a las catástrofes, y eso nos ha hecho bien resilientes. Pero viendo el informe de la IPCC, probablemente estas catástrofes sean cada vez más frecuentes. Entonces, ahí es cuando uno se puede preguntar, ¿cierto? Bueno, es cierto, cuando hay una sequía de no veíamos hace tantos años, un terremoto que no pasaba hace tantos años, como que uno se resigna un poco a decir, bueno, la naturaleza nos golpeó, ¿cierto? Ahora, si la naturaleza nos empieza a golpear cada vez más frecuente, la verdad es que hay que preguntarse, a lo mejor tengo que cambiar el paradigma, ¿eh? Y no simplemente esperar que la naturaleza me golpee. Y eso es un poco, yo creo, que lo que está pasando hoy en día al sistema eléctrico, al sistema energético en general. Tenemos que cambiar el paradigma, porque si no, la naturaleza nos va a golpear y golpear y golpear, y no vamos a estar preparados.
Y el paradigma que tenemos que cambiar es considerar cómo la demanda puede aportar, considerar cómo la generación distribuida cómo puede aportar, considerar cómo tenemos que enfrentar el problema de manera más distribuida, no siempre de que la central grande genera energía y le lleva al consumidor. Entonces, yo creo que ese cambio de paradigma tiene que entrar a la regulación muy pronto para poder hacerle frente a estos problemas. Muchísimas gracias, Enzo. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que tenemos que dar término a este encuentro. En nombre del World Energy Council y del Centro de Energía UC, quiero agradecer a todos quienes nos pudieron acompañar hoy, especialmente a nuestros panelistas invitados, y esperamos haber aportado un granito de arena en cuanto a cómo debemos preparar nuestro sistema eléctrico para enfrentar justamente los cambios los efectos del cambio climático, perdón, y lograr una descarbonización exitosa de nuestra matriz. Muchas gracias nuevamente y esperamos volver a encontrarnos en otra instancia de conversación en un tema tan relevante como este. Que tengan un excelente día. Adiós. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Oye, se pasaron, estuvo buenísimo. Gracias, gracias. Chao. Cuídense.